Muy buenos días a todos. Estamos en la semana 4. Hoy es 30 de noviembre y el día de hoy vamos a continuar con el tema de rectas paralelas. Veremos brevemente lo que trabajamos sobre este concepto en la clase anterior. Recordemos cuál es la definición de rectas paralelas, que son rectas que se encuentran en el mismo plano y que no se intersecan. Vimos también que esta definición se aplica tanto para rectas como para planos y rectas o entre planos. También mencionamos algunos resultados de la geometría euclidiana que son la diferencia con respecto a otras, o que hacen la diferencia con respecto a otros tipos de geometría. Definimos a qué se refiere la recta transversal y a partir de esta recta transversal definimos los ángulos internos, los ángulos externos y los ángulos correspondientes. También definimos otros ángulos que son, digamos, una subdivisión de los ángulos internos que se conocen como ángulos alternos internos. Se encuentran en lados son internos en primer lugar, pero se encuentran en lados opuestos de la recta transversal. Aquí podemos ver también el otro par de ángulos alternos internos. Y de manera semejante definimos ángulos alternos externos, que en principio son ángulos externos, pero de manera particular se encuentran en lados opuestos a la recta transversal. Aquí vemos el segundo par. Bueno, ahora vamos a continuar con el postulado número 11 que tiene que ver con estas rectas transversales. En particular, las rectas que vamos a considerar o que considera el postulado 11 son rectas paralelas, así que L y M son rectas paralelas, no se intersecan. Ahora consideraremos una tercera recta que es una recta transversal y que interseca tanto a L como a M. El postulado dice que los ángulos correspondientes son ángulos congruentes. ¿Okay? Así que recordemos la definición de ángulos correspondientes. Vemos, por ejemplo, aquí un par de ángulos correspondientes se encuentran del mismo lado de la recta transversal, alfa y epsilon. Vemos aquí beta, omega, etc. Entonces, en el postulado se habla de congruencia entre estos ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo que está marcado aquí con el 1, pues es congruente también con su correspondiente. Veamos otro par de correspondientes, el que está marcado con 2, el que está marcado con 3 y el que está marcado con el círculo. Entonces, el postulado afirma que estos ángulos son congruentes. Recordemos que los postulados pues, son enunciados que se toman como verdaderos y a partir de ahí es que se pueden obtener más resultados, pero no son enunciados que se verifiquen. Vamos con un primer teorema como resultado de estas definiciones y del postulado, que es un teorema que habla de la congruencia de ángulos alternos internos en rectas paralelas. Entonces, la hipótesis es que, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, aquí tenemos L y M, rectas paralelas, aquí está la afirmación de que son paralelas, y B es una recta transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Ya vimos recordamos cuál es la definición de estos ángulos alternos internos, pero lo que afirma el teorema es que estos son congruentes. Aquí tenemos la indicación justamente de lo que asegura el teorema de esa congruencia, ¿verdad?, entre estos ángulos alternos internos. Bien, pues como es un teorema, pues podemos verificarlo a partir, como decía, de resultados anteriores, o de postulados o de definiciones. Así que primero vamos a
establecer cuál es la hipótesis, o sea, qué es aquello que se ha dado por cierto. Y lo que tenemos como hipótesis, en primer lugar, es que L es paralela a M. Por otro lado, que la recta V es una recta transversal, interseca tanto a L como a M. Ok, ya que establecimos cuál es nuestra hipótesis, vamos a ver qué es aquello que tendríamos que demostrar. En la figura he colocado algunos ángulos, los he nombrado. Así que, por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta es al que vamos a involucrar en esta demostración. Y vamos a demostrar que este par de ángulos alternos internos son congruentes. Aquí tenemos el símbolo de congruencia, es decir, sus medidas son iguales. Aunque tenemos otro par delta y gamma, es suficiente con que hagamos la verificación con un par, ya que no se ha establecido cuál par. En realidad la demostración pues es general. Se puede concluir que también delta y gamma son congruentes en caso de que lo sean alfa y beta. Son indistinguibles en realidad. También para ellos se aplica la definición de ser alternos internos. Bien, pues vamos entonces a comenzar con un par de ángulos que son los que usaremos para esta demostración, que son alfa y beta. Aquí hemos colocado la lista de enunciados que se usarán para la demostración y cuál es la razón por la que ese enunciado es válido. En primer lugar, la hipótesis es que L y M son rectas paralelas y K es una recta transversal. Esto lo hemos ya dado. Por otro lado, en la figura podemos apreciar que el ángulo θ y el ángulo beta son congruentes por justamente el postulado 11. Recordemos que el postulado 11 nos dice que estos ángulos, que son ángulos correspondientes, son congruentes cuando las rectas son paralelas. Por ejemplo, este que está marcado con la etiqueta 2. Bueno, estos pares, este par de ángulos son congruentes. Así que el ángulo θ en nuestra figura y el ángulo beta son congruentes, ya que pues el postulado así lo establece. Bien, ahora vamos a comparar a los ángulos alfa y θ. Los ángulos alfa y θ también son congruentes, ya que sabemos que si dos rectas se intersecan, los ángulos formados son congruentes. Lo habíamos por ahí mencionado ya antes. Así que alfa y θ son congruentes. Se conocen también como opuestos por el vértice. Ahí está. Alfa y θ son congruentes. Así que regresando a los enunciados que tenemos hasta ahora, hasta el enunciado 3, veamos lo siguiente. El ángulo θ es congruente con beta. El ángulo alfa es congruente con el ángulo θ. Así que de estos dos enunciados, por transitividad podemos asegurar que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Esta congruencia entonces es justamente la que pues estábamos buscando verificar y lo hemos hecho. Entonces la última verificación es transitividad de esa congruencia. Veamos ahora algo semejante que también está escrito a manera de teorema, pero para los ángulos alternos externos. El teorema afirma que si dos rectas son paralelas y se intersecan por una transversal, como lo es V, entonces los ángulos alternos externos son congruentes. Tendríamos entonces aquí el primer par de ángulos congruentes y el segundo par de ángulos congruentes. Eso es lo que vamos a verificar. Bien, ¿cuál es la hipótesis? Igual que antes, las rectas L y M son paralelas y la recta V es transversal. Vamos a verificar. Aquí tenemos ya marcados los ángulos externos y vamos a centrarnos, por ejemplo, en omega y en θ. Omega y θ son alternos externos. Entonces lo que dice el teorema pues es que los ángulos alternos externos son congruentes. Y vamos a hacer la verificación con omega y θ. Por ahora no vamos a involucrar
al siguiente par, sigma y eta, pero recordemos que como son pares realmente indistinguibles, la demostración puede ser también aplicable para ese otro par. Para esa demostración nos apoyaremos en dos ángulos que son mu y rho, que he marcado también en la figura. Veamos cómo se verifica este teorema. La hipótesis es que las rectas L y M son rectas paralelas y que K es una transversal. Esa es la hipótesis, lo que se establece como verdadero. Ahora, es de hecho el punto de partida. Veamos lo siguiente. El ángulo omega y el ángulo mu son opuestos por el vértice y son congruentes. Bien, tenemos entonces la primera congruencia, el ángulo omega y el ángulo mu. ¿Okay? Sabemos que si dos rectas se intersecan, los ángulos formados son congruentes. Bien, ahora vamos a comparar el ángulo mu con el ángulo rho. Acabamos de verificar un teorema en donde nos dice que los ángulos alternos internos son congruentes, así que ahora lo podemos usar. Mu y rho, los ángulos mu y rho son alternos internos y ya demostramos en el teorema anterior que son congruentes. Por lo tanto, el ángulo mu es congruente con el ángulo rho, que es justamente lo que tenemos en el enunciado número 3, y eso es por el teorema anterior. Ahora vamos a usar transitividad de la congruencia. Ángulo omega congruente con ángulo mu congruente con ángulo rho, por lo tanto, ángulo omega congruente con ángulo rho. Esta es transitividad de la congruencia. Ahora, el ángulo rho está relacionado con el ángulo teta, también son opuestos por el vértice y son congruentes. Así que el ángulo rho es congruente con el ángulo teta. Eso lo tenemos establecido ya en el enunciado número 5. El ángulo rho congruente con teta. Ahora usemos transitividad. Bueno, esto ya, el punto número 5 lo sabemos también porque son opuestos por el vértice. Ahora, usemos transitividad entre omega de la congruencia entre el enunciado 4 y el enunciado 5. Ángulo omega congruente con rho, ángulo rho congruente con ángulo teta, entonces ángulo omega congruente con ángulo teta. Es por transitividad de la congruencia y es justamente lo que queríamos verificar. Por lo tanto, ahora sabemos que los ángulos alternos externos son congruentes. El siguiente resultado, también escrito en forma de teorema, corresponde a estas rectas paralelas en donde está involucrada también una recta transversal. Bueno, el teorema nos dice que si dos rectas paralelas, como lo son L y M en nuestra figura, se cortan por una transversal, esta transversal la podemos llamar, por ejemplo, V. Entonces, los ángulos internos en el mismo lado de la transversal, fíjense, todos estos ángulos que he mostrado aquí, alfa, beta, gamma y phi, son ángulos internos. Ahora, ¿cuáles son los que se encuentran en el mismo lado de la transversal? Alfa y beta, por un lado, gamma y phi, por el otro. Lo que afirma el teorema es que estos ángulos son suplementarios. Es decir, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados. Y por otro lado, la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo phi también es igual a 180 grados. Vamos a verificarlo. Haremos uso de algunos puntos sobre estas rectas que nos servirán para indicar los diferentes ángulos. Observen que aquí para las rectas paralelas son las rectas CG y DH. Entonces son rectas paralelas, lo tenemos aquí indicado, y la transversal es AF.
Aquí está. Esa es nuestra hipótesis. Rectas paralelas y la transversal es AF. Bueno, de acuerdo a los ángulos que hemos indicado aquí, que son los internos, vamos a tomar un par nada más, que es gamma y phi. Vamos a demostrar que los ángulos gamma y phi son suplementarios, es decir, que sus medidas, al sumarlas, nos dan 180 grados. Vamos también a involucrar otro ángulo, en este caso al que observan aquí, que es beta. Por eso es que está también marcado, pero la demostración es para gamma y phi, ¿okay? El otro es solamente de apoyo. Bien, veamos entonces cómo se verifica este resultado. La hipótesis, como ya lo mencionaba, las dos rectas paralelas y la transversal AF. Ya la tenemos aquí en la figura. Ahora, el ángulo gamma y el ángulo beta son alternos internos. Y ya hemos demostrado que ángulos alternos internos son congruentes. Así es que ángulo gamma es congruente con ángulo beta. Aquí lo tenemos por el teorema de congruencia entre ángulos alternos internos en paralelas. Bueno, si son congruentes, eso significa que sus medidas son iguales. Ahora, veamos el siguiente ángulo, que es el ángulo DEH. DEH. Este ángulo mide 180 grados. Ajá. Es un ángulo llano. Así que podemos descomponerlo también en dos ángulos. El ángulo DEB, ajá, o el ángulo beta, más el ángulo phi. Bueno, la medida del ángulo phi. ¿Okay? Así que la medida del ángulo beta más la medida del ángulo phi debe de ser exactamente igual a la medida del ángulo DEH, que es de 180 grados. ¿Okay? Entonces, recuerden que esto se puede hacer por el postulado de ángulo adición. Así es que el ángulo DEH se descompone en dos partes. Y justamente su medida pues es 180 grados. Bien. Ahora, la medida del ángulo gamma más la medida del ángulo phi, podemos concluir que es 180 grados por lo siguiente. Observen que tenemos dos enunciados aquí que podríamos simplificar. Bueno, vamos a hacerlo con el que ya tiene los 180 grados. Recuerden que en el punto número 3 concluimos que el ángulo gamma y el ángulo beta miden lo mismo. Así que puedo sustituir la medida del ángulo beta aquí como la medida del ángulo gamma. Y esto es justamente lo que estoy haciendo en el punto 7. Entonces la medida del ángulo gamma y todo lo demás queda igual. Más la medida del ángulo phi es 180 grados. Solo he sustituido la medida del ángulo beta porque en el punto número 3 así ya lo habíamos concluido. Así que la medida de estos dos ángulos gamma y phi son, suman, sus medidas suman 180 grados. Phi y gamma suman 180 grados. ¿Eso qué significa? Pues que los ángulos gamma y phi son suplementarios, ¿verdad? Eso es justamente lo que nos dice la definición de ángulos suplementarios. Y con esto hemos verificado el teorema sobre la suplementariedad de los ángulos internos en el mismo lado, en rectas paralelas. Algo semejante va a ocurrir para ángulos externos, pero que se encuentren también en el mismo lado de las paralelas. He marcado aquí los ángulos, bueno, tenemos dos rectas paralelas, L y M, y una recta transversal, a la que también llamaré V. Y
Los ángulos externos están denotados como teta, delta, tau y lambda. Lo que afirma el teorema es que aquellos que se encuentran en el mismo lado, sus medidas suman 180 grados porque son suplementarios. Entonces el ángulo teta más el ángulo tau, más la medida de cada uno, al sumarlos nos da 180. Y después la medida del ángulo delta más la medida del ángulo lambda también nos da 180 grados. Esto es lo que se tendría que verificar. Aquí observan un esquema semejante al que tuvimos para el caso de ángulos internos. Los ángulos que vamos a usar para verificar pues son teta y tau. He seleccionado un par, pueden seleccionar otro par, pero vamos a hacerlo con tau y teta. Así es que yo les pido que realicen esta demostración como tarea. De hecho, la van a tener ya indicada en la siguiente tarea, para que a partir de este diagrama y siguiendo la misma estructura del teorema anterior, realicen ustedes la verificación. En su verificación muestren desde el enunciado del teorema, el diagrama del teorema y finalmente, que esto es básicamente lo que ustedes van a hacer, la secuencia de enunciados con razones que nos dan ya la demostración completa.